Hola, buenas tardes a todos. Vamos a estar aquí hoy día viendo un tema fascinante, un tema que tiene a mucha gente muy comprometida y mal en sus propias vidas. Es el miedo y la preocupación. Hoy día vamos a ver el tema navegando en la incertidumbre, miedo y preocupación, comprendiendo que son nuestras respuestas emocionales ante un futuro incierto, un mundo lleno de miedos y preocupaciones. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice en Proverbios 29-25 que el temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces, es súper importante saber en quién confiamos, porque si confiamos en el mal, claramente estaremos llenos de miedos, pero si confiamos en Dios, claramente estaremos seguros y claramente mucho más confiados. Y eso es súper importante, seguros, confiados, vivir una vida en paz. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio significa que tengo control sobre mis emociones. Como parte de la introducción a lo que son los miedos y la preocupación, el miedo es una respuesta completamente emocional, inmediata frente a una amenaza real o percibida. También puede ser una amenaza no real, que está solamente en nuestras mentes. Es propia de todas las especies y puede ser real o imaginario. Ahora, la preocupación es un proceso cognitivo que tiene como base el miedo, pero además le agregamos el pensamiento centrado en los posibles eventos negativos del futuro. Es una emoción secundaria, igualmente es una emoción secundaria basado en el miedo. La diferencia clave entre el miedo y la preocupación es que el miedo es instintivo y físico, la preocupación es mental y persistente. La anatomía del miedo, cómo funciona nuestro cerebro. Primero, está localizado la mayoría en la amígdala. Es la alarma de nuestro cerebro, es lo que rápidamente genera nuestras respuestas. Y las respuestas corporales son aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, tensión muscular para huir o pelear. El propósito del miedo, la razón del miedo es la supervivencia. Es un mecanismo diseñado para protegernos del peligro. Pero cuando el miedo es imaginario, en realidad se transforma en ansiedad. 92% de nuestros miedos o preocupaciones nunca se van a hacer realidad. Esto es fundamental, porque ahí estamos viendo que en realidad la mayoría es de nuestras mentes. El ciclo de la preocupación, lo mental, y si es que esto ocurriera, y la mente por norma, tiende a anticiparse a los problemas para resolverlos de antemano. Quiere tener todo bajo control. Por lo tanto, intenta anticiparse a los problemas. Ahora hay preocupación que es útil y preocupación que es absolutamente improductiva y tiene muchos problemas. La preocupación útil es, por ejemplo, tengo una prueba, un examen y voy a estudiar. Tengo un plan de acción para poder superar esa prueba. Entonces, ese miedo es útil, pero es improductivo cuando es imaginario y es circular y genera una ansiedad sin solución, una rumiación del pensamiento sobre pensamiento, pensamiento catastrófico y generalmente va más allá de lo real. Tiene un impacto claro en la futura, en nuestra vida diaria y afecta a diferentes áreas. Por ejemplo, en la salud afecta el sueño, produce fatiga crónica y estrés. Esas tres cosas que son vitales. Esas tres cosas que son claves que claramente se han adueñado de la sociedad moderna. También en la productividad produce procrastinación y dificultad para concentrarse, déficit atencional y todo producido por el estrés. Ya no puedo seguir pensando normal, sino que estoy pensando en mis miedos, lo que se llaman pensamientos intrusivos. Se meten cuando uno no quiere. En las relaciones produce irritabilidad y aislamiento social. Produce sistemas de negación, produce hartas cosas. Y también la problemática de la habitación. Trato de no ir a un lugar para poder así no tener que enfrentarlo, evitar. Las herramientas para gestionar esto son sumamente sencillas. Primero tengo que anotar cada uno de mis miedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y segundo, cómo afectan mi vida. ¿Qué es lo que producen? Entonces, el miedo, ¿cómo afecta mi vida?
Debes reconocerlos, deben validarlos, debes aceptarlos. No luches contra ellos. Ten un plan de rescate. Pregúntate además por qué aparecieron. Entonces, miedo, cómo afectan tu vida, por qué aparecieron. Son súper importantes. Y luego, pregúntate cómo manejarlo. Un plan de rescate. Estas cosas son vitales para poder manejar el miedo. Ahora, ten una regla de 5 minutos. Si ya no puedes controlar nada de esto, permítete preocuparte intensamente o tener miedo intensamente por 5 minutos y luego actúa y empieza con estos puntos que te acabo de decir. Enumera tus miedos, cómo afectan tu vida, por qué aparecieron y cómo manejarlos. Estos 4 puntos son vitales y responde estas preguntas. Eso te va a ayudar a gestionar tus miedos. Como conclusión, el miedo no se trata de eliminarlo, sino se trata de escucharlo sin dejar que tomen control del volante de tu vehículo, de tu vida. Debes aprender el por qué y cómo manejarlos. El miedo es una ilusión capaz de paralizar una vida. A lo único que hay que tenerle miedo es al miedo. El miedo es una información, no una verdad absoluta. Quiero repetir eso. El miedo es una información, no una verdad absoluta. No es una verdad absoluta, grábatelo. Pero muchas veces el miedo la tratamos como una verdad absoluta. No la trates como una verdad absoluta. Conviértelo como una información a lo cual debes enumerar, debes qué efectos ha tenido, por qué se produjo y cómo lo voy a manejar. Esos 4 pilares que debes aprender. Hay un quinto que es una solución espectacular que te vamos a enseñar en este taller. El sentir miedo es normal. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el miedo? ¿Vamos a dejar que este miedo controle nuestras vidas? ¿O vamos a hacer algo más inteligente? Cada cosa negativa tiene un enemigo mortal positivo. Por ejemplo, el enemigo de la mentira es la verdad. Entonces, el enemigo del odio es el amor. El enemigo de la deshonestidad es la honestidad. Y el enemigo del miedo, anoten bien esto en sus corazones, porque el enemigo del miedo es la fe. Es el quinto punto de nuestros pilares que vamos a sostener para poder hacer la lucha contra nuestros miedos. La fe es el enemigo de nuestros miedos. Si alimentas tu fe, tus miedos se morirán de hambre. El desafío entonces es crecer en la fe a través de la oración, de la palabra de Dios. Es una oportunidad importante para mejorar nuestro presente y futuro y no dejar nuestro presente y futuro en manos del miedo. Es el desafío que quiero hacerte, que lo pruebes solo por un mes con la tarea que te vamos a dar. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Y las preguntas que vamos a hacer el monitor, el facilitador, te va a hacer estas preguntas y cada uno de ustedes tendrá que responder estas preguntas. Por lo tanto, necesito que abras tu mente, tu corazón, porque tu futuro, tu paz está en juego. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que invertir tiempo en tu paz. Tienes que invertir tiempo en tu presente y en tu futuro. Debes dedicarle tiempo a lo que va a resolver tus miedos para que no vivas bajo ellos. Vamos a hacer algunas preguntas. Tu monitor las va a hacer, pero en definitiva yo te voy a adelantar esto. ¿Qué es lo peor que podría pasar en forma realista? ¿Qué evidencia tenemos hoy de que ese miedo se va a cumplir? ¿Cuál es el precio que pagaremos como persona, como grupo, si permitimos que este miedo nos detenga? ¿Cómo nos sentiremos dentro de 6 meses si no tomamos ninguna decisión por culpa de este temor? Y si el éxito lo tuviéramos, absolutamente garantizados, ¿cuál sería nuestro primer paso hoy mismo? ¿Cambiarían nuestras decisiones? Bueno, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a dejarte llevar por los miedos? Pero claramente el miedo se reduce cuando lo compartes. ¿Qué tal si
hablamos de grupo, de conexión, de definitivamente de compartir tus miedos en este grupo y hacerte cargo como grupo, no solo como persona. ¿Y cómo podemos apoyarnos mutuamente si las cosas no salen como esperamos? Ahí tenemos la compañía de la fe, de apoyo mutuo, de oración y de compartir los miedos y realmente hacer que los miedos huyan de tu vida. La fe terapia es la real solución. De esto vamos a estar conversando con las preguntas que vamos a hacer a continuación. Dios te bendiga, que Dios sea contigo en todo momento.